La mayoría, ¿cuántos de ustedes me conocen? Levanten sus manos. Bueno, la mayoría. Yo soy el pastor de la Iglesia Metropolitana de Atlanta. El próximo mes cumplo 9 años en el mismo distrito. El 1 de noviembre estoy cumpliendo 9 años. ¿Cuántos años más voy a durar en la Metro? No sé. Posiblemente hasta que me jubile. O hasta que paguemos la Metro. Si pagamos el templo ya me puedo mudar sin problema. Pero doy gracias a Dios porque Dios dice: mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo sé que apasiona a muchos de ustedes. Es el evangelismo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos aman el evangelismo? Amén. El hecho de que ustedes están acá quiere decir que ustedes aman este asunto. Y hay otra pregunta, y yo me voy a referir al Espíritu Santo más tarde. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Amén. Amén. Yo espero que todos creen en el Espíritu Santo, porque hay algunos que no creen en el Espíritu Santo. Y la iglesia está enfrentando esta situación. Yo personalmente creo en el Espíritu Santo. Y una persona que no crea en el Espíritu Santo no debería de llamarse adventista del séptimo día. Porque la iglesia adventista del séptimo día cree en la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Punto. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Yo espero que sea de esa manera. Vamos a comenzar con el evangelismo. ¿Qué es evangelismo? No miren, olvídense de los papeles. ¿Qué es evangelismo? ¿Tienen alguna idea? Compartir el mensaje. Llevar las buenas nuevas. Llevar las buenas nuevas. Él dice buenas nuevas, dice llevar las buenas nuevas. Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Creer en la misión que el Señor nos ha encomendado. Creer en la misión que el Señor nos ha encomendado. Terminar la obra. Terminar la obra. Muy bien, aquí hay varias definiciones. Primera definición, es la comunicación del Evangelio de Jesucristo a toda criatura con el propósito de ¿qué? De salvarla o de redimirla. A toda criatura. Ese es el propósito, salvarla o redimirla. Eso viene aquí, perdón. Claro que está allí. Sí. No se preocupe. Hay algunas cosas que no están, que ustedes van a tener que escribir en algún momento, pero más adelante, no en este momento. Una segunda definición es compartir a Cristo con los pecadores. Esa es una segunda definición. Una tercera definición, el evangelismo es un mendigo diciendo a otro mendigo dónde hay pan. No sé si le gusta esa definición. Un mendigo diciendo al otro mendigo dónde hay pan. Y una cuarta definición, Pablo dice que el evangelismo es potencia, poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar a los que creen, sean judíos o sean ¿cómo? O sean griegos. Entonces ahí viene la pregunta, ¿dónde encontramos la orden de evangelizar? Yo quiero que vayamos, utilicemos la Biblia. Primera cita, Mateo 28, 18 al 20. Quiero que alguien con voz así grave, con voz tierna, se ponga de pie y lea este pasaje. A ver, hermano. Por tanto, y hacer discípulos. No, versículo 18. Y Jesús se acercó. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Lindo pasaje. Vamos a referir más tarde a ese pasaje. Veamos a Marcos 16:15. Otra persona que lea. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ajá. Y vamos a completar el cuadro. Algunos se asustan con este pasaje, ¿verdad? Cuando dicen, pastor, ¿cuándo se va a cumplir dentro de la iglesia? ¿Cuándo se va a cumplir? Ahora, yo sé que ustedes creen lo que dice acá, yo lo creo. Yo creo esto. Porque esto es palabra de Jehová, esto no es palabra mía. La siguiente cita, Lucas 24:47. Otra persona que lea, por favor. Que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Sí, aguántate, deja que termine nosotros de buscarme la cita. Cuando alguien tiene un pasaje me levanta la mano, entonces esperamos que los demás lo busquen. Pero yo sé que tú vas a leer. Lucas 24:47. Algunos son diestros buscando en la Biblia. Comienza. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando en Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Yo os enviaré la promesa de mi Padre. Pero permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Bien. Vamos a completar el cuadro. Ahora, ¿qué dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 20? Entonces Jesús le dijo... No, aguántate. Deja que los demás busquen la Biblia. Tranquilo. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes tienen energía. Capítulo 20, versículo 21 al 24. 20, 21 al 24. Comienza. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, también os envío yo. Con eso sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes les retengáis, les quedan retenidos. Tomás, llamado el gemelo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Ok, dejémoslo ahí. Ahora, de estos 4 pasajes, ¿cuál es el que más le llama la atención? ¿O qué es lo que más le llama a usted la atención? Perdonar pecados. ¿Ah? Porque dice... No, pero usted dice de Lucas, de los 4 evangelios. ¿Qué es lo que más le llama la atención de la gran comisión? El poder con que eran investidos. El poder con que eran investidos. O que serían investidos. Que serían investidos. Bueno, pero ya Juan está diciendo que le sopló Lucas, que le sopló y se volvió. Eso fue de ánimo. Ajá. Eso era de ánimo, porque no había llegado todavía a la promesa. El cumplimiento de la promesa no se había cumplido. A ver allá. Que solamente podían llevar la comisión o hacer el trabajo hasta que fueran investidos del Espíritu Santo. Muy bien. Hermana. Perdonar nuestros prójimos que le hacen mal o que nos hacen mal, perdonar. Así que el Evangelio, parte de la comisión, incluye el perdón. Claro que sí. Incluye, Cristo dijo en otro lugar en Juan que hay que amar los unos a los otros. Así que incluye eso porque dice Mateo que
vayamos y le enseñamos a la gente a hacer lo que Cristo nos mandó. Muy bien, hermano. A mí me llama la atención que dice que hay que permanecer unidos en oración para recibir el poder del Espíritu. Sí, pero los 4 pasajes, eso vamos a tocarlo más adelante de la oración. Pero ¿qué le llamó la atención a usted de esos pasajes, de los pasajes que hemos leído? Sí, pastor. Sí. A mí me llama la atención que dice que tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Muy bien. Hasta ahorita no me he tomado nada. Eso es parte de la comisión, ¿verdad? Parte de la comisión. Muy bien. Hermano. Y a mí me llama la atención en Mateo 28, donde manda la comisión, y lo más importante que yo veo ahí, que cuando nosotros salimos, nosotros no estamos solos, porque el Señor nos acompaña. Amén, amén. Muy bien, esa es la promesa de Dios. Hay una promesa maravillosa que Jesús nos acompañará en todo momento y en todo tiempo. Bueno, yo tengo una pregunta sobre donde dice que en mi nombre echarán fuera demonios y nuevas lenguas y lo de las serpientes y eso. Si eso es eventual o es constante. Si es nada más así esporádico, porque de eso hemos escuchado varios casos. O tiene que ser algo que hace siempre. Más adelante vamos a tocar, vamos a hablar un poquito acerca de los milagros que deberían de ocurrir. Y tristemente creo que no están ocurriendo como deberían de ocurrir. Algunas personas dicen, ¿por qué no ocurren más milagros dentro de la iglesia adventista? Aunque cuando se habla de milagros dentro de la iglesia, esto asusta a muchos. ¿Por qué nos asusta? Porque pensamos inmediatamente esos son los pentecostales, el carismático, eso no viene de Dios. Definitivamente no son los testigos de Jehová. ¿Ah? Definitivamente no son los testigos de Jehová. Muy bien. Pero yo tengo 2 citas del Espíritu de Profecía muy interesantes. Y salieron en este folleto, yo traje este folleto, porque ahí están las 2 citas, y yo lo voy a leer esas 2 citas. ¿Qué ella dice en relación a los milagros? ¿Cuántos creen que deberían de haber más milagros dentro de la iglesia adventista? Amén. Yo creo que los milagros suceden, sí. No más que nosotros somos escépticos o no los percibimos, no somos sensibles. Ahorita acaba de pasar una campaña y el hecho que lleguen visitas a la iglesia, ese es un milagro, porque lo es, gente que llega toda pintada, toda con aretes, y en 2 días, sin decirle nada, se los quita, se quita todo el bondo que tenía encima. Y sí, pues es como que eso que le ponen a los carros, se ponen demasiado. Entonces, esos son milagros, pastor. No, es un milagro. No se puede dudar. Sí, no, eso es un milagro, definitivamente. Cómo el Espíritu Santo trabaja en el corazón. ¿De qué trimestre es la lección, pastor? No. Luego yo me refiero a ella más tarde, ¿ok? Okay. Pastor, yo creo que no hemos aprendido a definir un milagro en un show. Ya. Porque el Señor Jesucristo hizo muchos milagros y tenía muchos seguidores. Pero muchos seguidores de ella no iban por los milagros, iban por no es que iban por el pan, sino porque sabían que hacía milagros y decían, vamos a ver qué milagro va a hacer ahora. Por la curiosidad, gracias, por la curiosidad. Entonces, hay que entenderlo como lo que decía el hermano, que es el verdadero milagro. Ya. Sí. A veces tenemos que tener cuidado también con los milagros, porque si nosotros vemos cuántos milagros hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra y cuántos estuvieron en la pie de la cruz cuando Jesús murió, de los que vieron esos milagros, ¿no? O sea que los milagros muchas veces solamente atraen a la gente por curiosidad, por emoción, ¿verdad? Por el momento, pero no porque en realidad quieren seguir a Jesús, sino son milagros. Un milagro hicieron ellos.
pero el milagro no le lleva a los fines. Es decir, que los milagros no son importantes. No son tan importantes. Bueno, yo creo que hay dos clases de milagros, pastor. Unos sensacionalistas Sí. y otros que son realistas en el cambio de la vida de la gente. Pero no podemos. Pero miren lo curioso, miren lo curioso. Y algunos de ustedes dicen eso, pero yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuánto quisieran recibir un milagro en su vida? Levante su mano. Véanlo ¿Ven recibir. ustedes lo contradictorio? No, Todos porque ya lo hemos queremos recibido. recibir un milagro. Ya lo hemos recibido. Ya. Cada mañana dice Lamentaciones 3, pastor. Pastor, yo creo que los milagros son importantes porque desde el punto de vista humano lo hemos estado analizando, pero en realidad los milagros glorifican el nombre de Dios, dando a ver quién es el Dios poderoso en que nosotros hemos creído. Muy bien. Vamos al Evangelio según San Mateo. En cuanto a los milagros, después que analice un poquito San Mateo 28, voy a leer estas dos citas curiosas en relación a los milagros. No son citas mías, son citas del Espíritu de Profecía. No son del autor del folleto. Fueron sacadas, una deseado a toda la gente y la otra, creo que Ministerio de Curación. Mateo 24. 28, perdón. Mateo 28. Antes de darle Jesús la gran comisión a los discípulos, los consoló diciéndole: toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la ¿qué? Y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, toda potestad quiere decir toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pregunto, ¿cuándo le puede dar esa autoridad a Jesús? Cuando murió en la cruz. Cuando murió en la cruz. Siempre la tuvo. ¿Cuándo la recibió? Él siempre la tuvo. Desde siempre la tuvo. Cuando subió al cielo. Sí, pero cuando pecaron Adán y Eva se pusieron debajo del gobierno de Satanás, y parte de la razón que vengan a morir es para quitar ese dominio de Satanás y revolverlo a él, a Dios. Alguien levantó la mano por allá. No, estaba diciendo que cuando ascendió. Cuando ascendió. Después que resucitó, pues. Los voy a dejar con la curiosidad, pero voy a contestar la pregunta más adelante. Ay, pastor, se va a acabar el día y no nos va a contestar las 10 preguntas que ya va dejando. Ya va una de los milagros. Ya parece de novela. No, algunas preguntas, no se preocupen, yo las... No se va si no nos contesta la pregunta. Sí, yo les aseguro que se la voy a contestar. ¿Está bien? Ahí me gusta generalmente enseñar hablando con la gente, con los alumnos. Ese es mi estilo, ese es el estilo que yo más me gusta. Porque yo puedo transmitir mucho conocimiento, pero entonces no hay una interacción con el alumno y eso. Cuando ustedes quieran preguntar, pregunten. Cuando tengan que intervenir, de una manera moderada, ¿está bien? Y yo no quisiera que alguien me controle el grupo, eso no lo voy a permitir bajo ninguna circunstancia, porque yo lo estoy conociendo ya, quién habla más y quién habla menos. Ya me estoy dando cuenta. Sí, me estoy dando cuenta ya. Un detalle. Mateo 18, 19. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A cuántas naciones? A todas las naciones. Ese detalle no está en el material. Pero eso ustedes lo pueden... Eso está. Está en la Biblia. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones.
Es decir, que la tarea de los discípulos era grande, era enorme, humanamente imposible, humanamente llevar el Evangelio a todo el mundo en la dimensión que Dios quería que lo hiciera. Quiero que alguien me busque a Juan 14:12. Juan 14:12. Este pasaje le llama la atención a muchas personas. San Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Déjemelo ahí. El que en mí cree, dijo Jesús, las obras que yo, él las hará también. Amén. ¿Creen ustedes eso o no creen ustedes? Ahora, ¿podemos nosotros realizar las obras que Jesús realizó? Amén. Sigue leyendo. Y aún mayores. Y aún mayores. Hará, dice. Ajá. Porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Entonces, el desafío era grande, ¿sí o no? Ahora, ¿estamos nosotros como iglesia, como adventistas del séptimo día, realizando obras como la que Jesús realizó y aún mayores? Bien lejos. Sí. Estamos bastante lejos de la realidad, ¿sí o no? No, no necesariamente. Algunos dicen, bueno, ese texto se refiere a extensión, se refiere a que muchos van a distintos países a predicar como misioneros y Jesús solamente se limitó a cierta área. Sí. Puede ser. Pero yo creo que incluye otras cosas, ¿sí o no? Sí. Ahora, me voy a referir ahora al folleto. La primera cita que me llama la atención a mí. Pues yo leo la Biblia y yo leo el Espíritu de Profecía porque yo creo en el Espíritu de Profecía. Cristo siente los males de todo doliente. Esta cita, deseado a toda la gente, la página 763. Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente la maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente agonía. Y está tan dispuesto a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Amén. Amén. Y eso no lo digo yo. ¿Quién dice eso? Ahora, dice, esto de la inspiración. Y yo voy a repetir esto. Y está tan dispuesto a sanar a los enfermos ahorita. Para que me puedan entender mejor, ¿verdad? Porque para nosotros, los caribeños, ahora es ahorita. Es ya. Sí. Y ahora es más tarde. Pero para los mexicanos especialmente, es más tarde. ¿Cuántos son mexicanos de paso? Ahí. Todos. ¿Ok? Sí, exactamente. Sí. La página deseado a toda la gente 763. 763. 763. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer por ello su poder curativo. Entonces, ¿quiere Dios hacer milagros, curar enfermos dentro de su pueblo? ¿Sí o no? Amén. Eso es lo que dice ella, eso no lo digo yo. Yo no digo eso. Ahora, a veces yo me veo impotente como pastor y yo quiero hacer algunas confesiones. Me veo impotente cuando yo veo enfermo, que yo no puedo hacer nada.
que a veces que la fe no está presente, que el poder sanador de Jesús no está presente y esa persona sufre, esa persona llora. Se me acaba de ir una pareja a México, él tiene cáncer de colon y hemos orado por él y él se fue a morir a su casa. Y fue triste la despedida, porque realmente Tereso es un hombre de Dios. Yo nunca había visto un enfermo como él, tan tranquilo, una paz increíble, a pesar del dolor del cáncer, a pesar de la situación, mantenía la calma. Mi esposa me decía, Aurora, pastor, nunca he visto a mi marido desesperarse. Nunca he visto a mi marido quejarse. Y yo me he sentido impotente. Claro, algunos de ustedes dirán, bueno, pastor, esa es la voluntad de Dios. Y es probable que sea la voluntad de Dios, porque su mamá lo está esperando, la mamá no es adventista, él conoció el mensaje en mi iglesia, en el ministerio de inglés que teníamos, él fue bautizado con su esposa y ahora va a dar el mensaje allá con su mamá mientras él espera la muerte. Pero a veces yo me siento impotente. Ahora, he visto muchos milagros donde nosotros hemos orado y Dios se ha manifestado de una manera poderosa. Sí. Pastor, ¿qué pasaría, por ejemplo, cómo vería la iglesia, por ejemplo, en estos días de que hubiera una persona, ¿no? Que se oyera, ¿no? Que dijera, no, está haciendo un milagro y es de nuestra iglesia adventista. ¿Sería que nosotros veríamos bien esos tipos de milagros, como por ejemplo cuando los discípulos salieron y con la sombra nada más de Pedro pues eran curados los enfermos, ¿no? Pero por ejemplo, si en estos últimos días el Espíritu Santo fuera derramado sobre una persona y anduvieran en las iglesias, no predicando, dando el mensaje, y dijeran, no, está haciendo milagros también, ¿cómo reaccionaríamos, no? Porque como dice usted, a veces uno se siente impotente al no poder hacer nada por un enfermo, nada, a veces hasta ni por una gripe, pastor, cuando a veces oramos, sinceramente, ¿verdad? Entonces no vemos resultado en nuestra oración, pero si por ejemplo apareciera alguien y dijera con mucha fe, ¿cómo se tomaría eso? ¿Cómo lo veríamos? Bueno, muchos de manera extraña. Algunos dirían, hay que tener cuidado. Hay un pentecostal infiltrado aquí, ¿no? Hay que tener cuidado, tengan cuidado. Pero la pregunta es, ¿podemos nosotros limitar el poder de Dios? ¿Cuándo que realmente el Espíritu va a descender sobre la iglesia? ¿Cuándo es que vas a descender sobre mí como persona? ¿Cuándo? Porque muchas veces decimos, sí, cuando el Espíritu Santo venga, sí, en el futuro la lluvia tardía, y los enfermos van a sanar, e inclusive vamos a orar por los muertos y van a resucitar, y creemos eso, lo queremos de esa manera. La pregunta es, ¿y ahora qué? Pastor. Sí, alguien me levantó la mano allá. Sí, pastor, solamente pensando en lo que se está diciendo, pienso que el enemigo nos ha hecho personas inconscientes, porque los milagros, al menos yo los puedo presenciar en mi vida en cada momento, no porque sea más espiritual que nadie ni nada por el estilo, simplemente puedo ver la presencia de Dios obrando tanto en mi vida como en la vida de muchos seres humanos que están a mi alrededor. Y digo que son milagros porque uno puede ver, o sea, la transformación de la vida, del carácter, de diferentes cosas que pasan en las diferentes personas, ¿no? Pero se me viene a la mente algo bien interesante de una hermana que comentaba algo, dice que ella sufría de depresión. Ella estaba dando su testimonio en la iglesia. Pero cuando ella estaba fuera de los caminos de Dios, tenía depresión, estaba deprimida, ¿verdad? Su familia en otro país. Y
Dice ella que cuando alguien empezó a dar estudios bíblicos en toda la iglesia, todavía estaba con un poco de depresión. Cuando se envolvió en la iglesia activamente, en las actividades de la iglesia, entonces la depresión desapareció. ¿Es ese un milagro o no es un milagro? Sí, Ese claro, es un milagro, porque claro. era una enfermedad. Ahora, termino con esto, pastor. Lo otro es que a veces nosotros le pedimos a Dios, y eso lo dice el Espíritu de Poesía, le pedimos a Dios perdón, le pedimos que nos sane, que nos cure de cierta enfermedad, cuando nosotros mismos hemos sido parte activa de esa enfermedad, ¿no? Entonces, dice el Espíritu de Poesía, lo primerito que debemos de hacer es pedir perdón por las negligencias que hemos cometido con nuestro cuerpo. Entonces, y ahora sí nosotros pedir por el milagro, ¿no? Entonces, quizás, termino con este comentario, lo que debemos de hacer es, a veces andamos como zombies, sin ver lo que está pasando a nuestro lado. El enemigo ha logrado eso en nosotros. Pero cuando despertemos nuestra conciencia y veamos cada instante la transformación de nuestra propia vida, de lo que estamos experimentando, entonces vamos a ver los milagros ocurrir. Muy bien. Perdón, pastor. Me gustaría compartir un pequeño ejemplo. Sí, léelo. Él está en Medical Ministry. Usted podrá decir, entonces, ¿por qué no emprender la obra y sanar a los enfermos como Cristo hizo? Yo respondo, usted no está listo. Algunos han creído, algunos han sido sanados, pero hay muchos cuya enfermedad ha sido causada por ellos mismos, al comer en forma intemperante o al ceder a la práctica de otros malos hábitos. Cuando se enferman, habremos de orar por ellos para que sean sanados y que sigan llevando a cabo las mismas malas prácticas otra vez. Debe producirse una reforma en nuestras vidas. El pueblo tiene que alcanzar una norma más elevada antes de que pueda esperar la manifestación notable del poder de Dios mediante la curación de los enfermos. Muy bien. Pero fíjense algo. Nosotros podemos leer esa cita y quedarnos con los brazos cruzados. Muchas veces cuando hay enfermo, y yo creo en el ungimiento de paso. Yo creo en el ministerio de poder, de acuerdo a lo que dice Hechos 1:8, que eso lo vamos a estudiar. Y he notado que muchos cuando oran, dicen, Señor, hágase tu voluntad. Pero yo cuestiono un poquito esta forma de hacerlo, o de expresarlo, por lo siguiente. No vayan ustedes a cuestionar a mí, pero déjenme explicar. Mi preocupación es la siguiente. Se supone que, de paso, hay alguien que está enfermo aquí. Levante la mano. Todos somos una podrida ya. ¿El nombre suyo cuál es? ¿Ah? Cecia. Vamos a suponer, Cecia quiere que yo... ¿Ah? Decia. Con D. Decia. Bueno, Decia. O Delcia. Vamos a orar para que Dios le cambie el nombre. De tomate. Bueno, está bien. Ay, muere. Vamos a suponer que la joven acá me diga, pastor, yo estoy enferma, yo creo que usted ore por mí. Entonces, o ella me diga, pastor, únjame. Yo digo, sí, yo tengo aceite aquí. Señor, hágase tu voluntad, yo la unjo en el nombre de Jesús, amén. Entonces, yo personalmente, yo creo que yo debo de tener una preparación espiritual primero. Amén. Exacto. Lo dice la sierva. Yo tengo que tener una preparación espiritual y yo debo de hablar con ella para que ella se prepare espiritualmente. No hace mucho vino a mi iglesia María, voy a mencionar nombres porque son cosas reales. María y Daniel es el director de diácono de mi iglesia, con su niña Jamie. Estoy hablando de nombres reales, o sea, no nada ficticio, porque si lo quieren comprobar, llaman a la iglesia y es cierto tal cosa, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema.
Y vino llorando, desesperada, el pastor, quiero hablar con usted, yo había predicado. Y yo le dije, no, con gusto. Y fui a la oficina, se sentó ella, su esposo y la niña, y estaban llorando, estaban tristes. Y me dijeron, pastor, yo quiero que usted ore por mi niña. Tiene cáncer, tiene un tumor canceroso en su seno. Y ella va a ser intervenida quirúrgicamente, 15 años de edad, hacía poco que le habíamos celebrado sus 15 años. Y yo le dije, María, mira, yo la puedo ungir a ella, pues yo creo en el ungimiento, yo creo que no estamos utilizando a Santiago 5, no lo estamos utilizando, y es algo para el pueblo de Dios, es para sanidad. Algunos piensan que el ungimiento es para que la persona se muera. Y eso es un error. Porque el ungimiento incluye vida. O sea, hay varias cosas. Perdón de pecado, salvación y sanidad. Mente, cuerpo y alma. Lo incluye, mente, cuerpo y alma. Y unidad. Y dije, pero yo no estoy preparado para ungir a tu hija, María. Dije, vamos el lunes, ponte en ayuno, yo voy a ayunar, voy a coger un par de ancianos para que ayune y nos vamos a preparar para ungir a tu hija. Porque es muy fácil para mí ungirla y ya. Señor, hágase tu voluntad. Y está bien. Ahora, yo no estoy diciendo que no debo de pedir la voluntad de Dios. Pero ¿cuándo se debe de pedir la voluntad de Dios? Yo pienso, y cuándo no se debería de pedir la voluntad de Dios. Pues yo creo en la voluntad de Dios. Así que llegó el día lunes, ella iba a ser intervenida quirúrgicamente el viernes, y cuando viene, hablo con ella y le digo, Jamie, ¿tú tienes todo arreglado con Dios? ¿Tienes algo que arreglar con Dios? Me dijo, sí, pastor. Yo dije, ve al templo. Se supone que ella estaba ayunando. Ella fue al templo. ¿Qué arregló con Dios? Yo no lo sé. ¿Qué ella arregló con Dios? Nosotros nos quedamos orando. Ella volvió otra vez. Cuando ella volvió, entonces yo leí a Santiago. Quiero que vayamos a Santiago. Vamos a leer el pasaje de Santiago. Capítulo 5, 14. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debería hacer? Ajá. Y oren por él, ungiéndole ¿con qué? En el nombre del Señor. Eso es bíblico, yo creo eso. Amén. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Ven ustedes que ni siquiera dicen amén, se quedan asombrados, ¿verdad? La oración de fe hará, número 1, ¿qué cosa? Salvará al enfermo. Salvará al enfermo. 2, el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán, ¿qué cosa? Perdonados. Entonces hay sanidad triple acá. Es que Dios cuando hace las cosas no se cumple. Ahora, si el Señor dice eso, y yo voy a ungir a alguien, yo tengo que hacer mi parte. O sea, ¿cuál es mi parte? Prepararme espiritualmente. Preparar al enfermo, ayudar a preparar espiritualmente al enfermo. Yo debo de pedir el don de sanidad. Y entonces, ahora yo voy a ungir a esa persona en el nombre de Jesús. Y ya yo cumplo con mi parte. Ahora Dios se encarga de la suya. Si Él quiere, la sana. Y si Él no quiere,
Gloria a Él, Él sabe por qué. Pero yo cumplí mi parte. Yo hice todo lo posible para que el milagro se realice. Hasta ahí llegué yo. Porque yo no tengo poder para sanar. El poder está en Jesús, no en mí. Y yo trato de hacerle entender al enfermo, yo no sano, yo no tengo poder. Jesús tiene poder. Y yo trato de decir a los enfermos, no busquen la sanidad, busquen al sanador. Porque si ustedes encuentran al sanador, el problema está resuelto. El problema está resuelto. Si buscan al sanador. Si yo tengo al sanador, problema resuelto. Él es el médico de los médicos. Pero estamos más preocupados en la sanidad que en el sanador. ¿Qué pasó con esta chica? La ungimos. María decidió no darle los medicamentos. Viernes en la mañana suena mi teléfono. Y me llama María entre llorando y riéndose, y ya yo sabía lo que había pasado. Cuando la iban a meter a cirugía, la examinaron de nuevo. Dios había hecho el milagro para su honra y su gloria. Estaba sana. Y ahí está Jamie, sana. Han pasado varios años y está sana para la gloria y la honra de Dios. Ahora, ¿yo lo hice? No, yo no hago nada. Quien la sanó ella fue Jesús. Fue el Señor que la sanó. Ahora, yo pregunto, ¿cómo ustedes creen que se sintieron esos padres con ese milagro tan maravilloso que Dios le hizo? Su única niña, su única hija. ¿Cómo yo me siento como pastor? Yo le doy gloria y honra a Dios por ese milagro. Y hay otros que yo pudiera contar que han ocurrido de cómo Dios ha obrado. Pero hay otros casos que si quisiera llorar, llorara. Me siento impotente, pero a la misma vez tengo que comprender que Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Pero yo como pastor debo de hacer todo lo posible para que Dios obre, pero yo tengo un límite. De ahí, de este límite hacia allá, eso le pertenece a Dios. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O a menos que estén en contra, díganmelo, no hay problema. Pero yo tengo una pregunta. Ha habido en nuestra iglesia hermanas no son como encargadas en nada, pero agarran el aceite de oliva, dicen que yo tengo que ungir. Y yo no sé, eso está bien. Miembro de iglesia. Aquí habla de ancianos. Aquí no habla de miembros comunes. Líderes de iglesia. Líderes de iglesia, ancianos que han sido escogidos por el Señor, ordenados. No es que cualquier miembro de iglesia haga un poquito de aceite de oliva, mira. No. Ahí nos dice, llamen a los miembros de la iglesia. Yo una vez estuve escuchando a un miembro de iglesia y dice, no, que mi hermano me llamó porque estaba enfermo y me dijo que yo tenía que ungirlo. Y él ni siquiera era anciano de iglesia. Y entonces yo sé que yo no era anciano y yo fui el ungido. Tú no estás autorizado para eso. Eso no es bíblico. Ve y llama a un pastor, llama a un anciano, acércate a una iglesia, busca a alguien que esté ordenado y entonces que haga su trabajo. Porque eso, lo bíblico es eso, llame a los ancianos de la iglesia. Y el pastor como es un anciano también. Sí, amén. Aprovechando esto de que algunos lo saben, otros no. Por eso es que en inglés, escuchen bien, en inglés, en nuestra iglesia adventista, nosotros los pastores somos Elder Mendizábal, Elder González. ¿Cuándo es eso? La diferencia, ¿verdad? También pastores también lo somos. Pero ¿cuándo sucede? Cuando somos ordenados. En inglés, ¿se da cuenta? Dicen Elder Mendizábal y todo en inglés sabe lo que significa eso. Y traducidos a ancianos. Así que bíblicamente ahí está la cosa. Entonces un anciano que no ha sido ordenado no puede ungir. No.
No. ¿Está a prueba? No debería. No debería. A veces comete el error de hacerlo, pero ahora, si yo estoy enfermo, ¿cómo me voy a ordenar, a ungir por un anciano que no está ordenado? ¿Cómo voy a dejar ungir que me ponga aceite en mi frente por un miembro común de la iglesia? Si yo estoy enfermo. ¿Usted conoce la Biblia? Sí. Este material es un material muy sensitivo. Es sensitivo, claro que es sensitivo. Por el hecho de que los textos sacados de contexto quieren formar una regla general, cuando no lo es así. Para cuestión de la sanidad, lo que usted está diciendo, pastor, estoy entendiendo y deberíamos de estar entendiendo de que hay un formato de formación de la persona, de comunicación con Dios, y desde el momento que alguien le pide venir a orar, él debería de saber cuáles son los pasos a seguir. Y no, obviamente hay sus excepciones. Yo tengo una montaña por allá y alguien le dice, mira, ora por mí que me estoy muriendo. Usted no va a decir, voy a ir allá a California a buscar a un anciano. O sea, hay excepciones. Pero la regla general deben de ser personas como está establecido. Ahora, pero una persona que no sea un anciano ordenado puede ir a orar, pero ahí ya su limitación. Claro. Ya puede conociendo orar, él hasta donde él llega. Y pueda que tenga el don especial y la persona se reanime, no sé. Yo lo puedo utilizar en algún momento, pero ungir... Esa es otra historia. Es otra historia. Muy bien. Ahora, en relación al asunto de salud que usted menciona, se supone que uno como pastor de iglesia, uno se puede sentar con la persona y uno puede decirle, mira, yo sé cómo tú has vivido una vida y tú deberías tener cuidado. Yo lo hice con una asistente de principal cuando yo era pastor en el Bronx. La señora Napolitano le habían diagnosticado cáncer, la habían abierto, la cerraron porque el cáncer había cubierto ya casi todo su cuerpo, su corazón, y la habían desahuciado ya. Y yo le pedí a mi esposa que si ella quería que yo fuera donde ella para orar y hablarle. Y ella dijo que sí. Yo tuve 4 secciones con ella de preparación. Porque ahí viene, hay que preparar a la persona tiene que prepararse. Ahora podemos ir a hablarles cuáles son sus hábitos y ciertas cosas, por qué está donde está, qué ha pasado, que ella tiene que hacer cambios. Si ella quiere que Dios haga un milagro y que Dios se glorifique en ella. Eso es parte de la preparación. Eso es parte de la preparación. No es, el pastor, únjame ya, y ya yo te ungí. No. Es algo privado y uno tiene que hablar con la persona. Y lo ideal es que haya una preparación, tanto de la persona como del pastor. Debe haber una preparación. Ahora, 4 secciones. Yo invité a 2 pastores a que me acompañaran para ungirla a ella. Y la ungimos. Un pastor hispano, compañero puertorriqueño y un americano, o sea, un gringo. Y la ungimos. Para mí fue el primer gran milagro que yo vi. Yo comencé mi ministerio en el Bronx. Señores, para la gloria y honra de Dios, Dios sanó completamente a esta mujer. Amén. Y volvió a su trabajo de nuevo. Fue increíble lo que Dios hizo por ella. Pero yo me tomé el tiempo para prepararla. Pues yo creo que es algo sagrado. Y cuando una persona esté enferma, merece mi respeto, mi consideración, y merece que yo le dedique tiempo. ¿Sí o no? Que yo le dedique tiempo. Y que yo haga lo mejor. Y yo le digo, hermana, me estoy preparando espiritualmente, estoy en ayuno, he puesto anciano a ayunar. Queremos su sanidad, queremos su bienestar. Entonces la persona va a decir, wow, el pastor me respeta, me considera, desea lo mejor, desea mi salud.
Porque si no es así, Dios no va a obrar. Hermano. Una pregunta, pastor. Sí. Se dice que hay que ser anciano ordenado. Sí. El pastor también es un elder, como dice. Claro. Cosa, y un pastor que todavía no ha sido ordenado. Si no es pastor ordenado, ni es anciano ordenado, no. Yo creo que tal vez una de las razones que una persona... Perdona, ella estaba primero, perdona. Sí, ella estaba primero, para no... Yo tengo una pregunta. Como el caso de Amalia, o como se puede dar en cualquier otra iglesia, por ignorancia, ¿por qué los pastores no predican acerca de esto? Porque casi nunca predican acerca de sanidad. De Santiago 5 casi nunca lo están tocando. Y es bueno que enseñen. No, pero no solo los que estamos, aquí no estamos toda la iglesia, solo yo vengo de mi iglesia. De paso, ¿cuántos han escuchado un sermón de sanidad en la iglesia? Solamente... Yo sé por qué lo predicó, dice. No, pero sanidad. ¿Por qué lo predicó? Sí, solamente 2 personas. ¿Por qué no se predica acerca de eso? Porque a veces los errores como ella se cometen por ignorancia. Porque a veces también no estamos tan acostumbrados a escudriñar las escrituras. Y eso es necesario. No se predica en español, pero en inglés. En español se acaba de predicar toda una serie de conferencias, 7 temas que están hablando de la sanidad del paralítico, de la sanidad de la suegra de Pedro. Todos lo hemos oído, todos estamos ahí. Nomás que ahora estamos metidos en la idea del Espíritu Santo, que es una conexión primaria. Esa es otra historia. Ya. Cuando estamos en Santiago, vamos... Pues, ahora, esto es parte de que los milagros van a seguir en la gran comisión, tienen que haber milagros. Eso es parte de la gran comisión. Amén. Amén. ¿Ok? Parte de la comisión. Termina rapidito porque quiero leer la otra cita. Esta cita también está buena. Esta cita está en Ministerio de Corazón, la página 171 y la página 172. Página 171 y página 172. Sí, dale la idea. Yo creo que una razón porque no se debe usar a alguien que no es ordenado ungido es porque es como llamarlo como un santo, como en el Antiguo Testamento solo los sacerdotes podían entrar en el templo. Ya. Ok. La cita dice: Dios está tan dispuesto hoy a sanar a los enfermos como cuando el Espíritu Santo pronunció aquellas palabras por medio del salmista. Cristo es el mismo médico compasivo que cuando desempeñaba su ministerio terrenal. Sus discípulos de hoy deben rogar por los enfermos con tanto empeño como los discípulos de antaño. Ahora, ¿ven ustedes lo que dice acá? Y ustedes leyeron esa cartilla. Miren la cartilla. Sanamiento y restauración. ¿Se acuerdan ustedes de esa cartilla? Ahí está en esa cita. La fecha de octubre, diciembre del 97. Muchos no eran todavía adventistas. Pero las citas del Espíritu de Profecía no son antiguas. Son tan relevantes hoy como lo fueron en el pasado. En la página del folleto 110 del libro Ministerio de Curación, páginas 171 y 172. Ahora, pregunta: ¿quiere Cristo hacer milagro dentro, sí o no? Sí. ¿Cuántos lo creen ya? Amén. Ahora ustedes ya están creyendo. Ya están discipulados. Están creyendo, ok. Pastor. Sí. Hablamos del tema de las vidas sanadas. Usted estaba tocando el tema bien importante de qué pasa cuando el milagro no sucede y la persona muere. Mire, le digo esto porque hace como un mes nuestro nietecito murió. Fue un golpe muy duro para la familia, sobre todo para mi hijo, que es un jovencito.
Entonces, él me enviaba unos mensajes. Él sabe que nosotros somos miembros de la iglesia adventista. Y mi hijo me enviaba unos mensajes que no me gustaría que ninguno de ustedes recibiese. Es bien duro cuando un hijo te dice: padre, mi hijo se está muriendo y se me está yendo de las manos y yo sin poder hacer nada. El niño murió, mi hijo se puso muy rebelde contra Dios y dijo unas palabras: ¿para qué me lo dio si me lo iba a quitar? El que no conoce a Dios no lo va a entender. Nosotros lo entendimos, pastor. Le damos gracias a Dios porque, a pesar de que fue un golpe bien duro, nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Pero el humano, cuando no salen las cosas como nosotros queremos, ahí es donde viene la prueba de la fe. Pero ahí donde el pastor o el anciano debe de preparar a la persona, y ahí uno habla de la soberanía de Dios. Entonces yo le digo a la persona: yo no sano. Recuerde que Dios es soberano. Yo haré mi parte y lo haré lo mejor posible. Me voy a preparar lo mejor posible, pero yo llego hasta cierto límite. De ahí en adelante ya yo no puedo traspasar los límites de Dios. Yo simplemente oro en el nombre de Jesús para que Dios realice el milagro, pero Él de ahí en adelante es el que sabe. Yo oré, por ejemplo, por el señor ahora me olvida el apellido, puertorriqueño, él casado con una ecuatoriana, el señor Vadillo. Y yo le dije a él, yo estaba comenzando mi ministerio, él tenía cáncer y cuando él no era miembro de mi iglesia, una hermana de mi iglesia, la señora Alejandro, todavía me acuerdo sus apellidos, me dijo: pastor, vamos a orar por el señor Vadillo. Voy a la casa y me asusté porque estaba como un cadáver. Él ya estaba ciego, el cáncer se lo había comido, y yo le hablé de la voluntad de Dios. Yo estaba comenzando mi ministerio, yo no conocía mucho de lo que conozco hoy día y no tenía la experiencia que tengo ahora, aunque lo importante no es la experiencia, lo importante es la unción del Espíritu Santo. El hecho de la palabra unción del Espíritu Santo, a veces creemos que son los pentecostales que utilizan esa palabra, y Elena G. de White habla de unción del Espíritu Santo, y de eso vamos a hablar, porque yo tengo la cita de ella. Y él dijo que sí, que él aceptaba la voluntad de Dios. Lo ungimos, y él, cuando yo lo unjo, esa noche, después de 3 años, durmió como un bebé, pero fue llevado al hospital al otro día. Y voy al hospital, me dijeron: murió. La señora Vadillo, luchó con Dios y le reclamó a Dios y demandó a Dios: ¿por qué me lo lleva? ¿Por qué esto y por qué? Pero ella vio cuando yo hablé, cuando yo traté de hablar con el enfermo, que dijo que sí, yo acepto la voluntad de Dios. Y el Señor se le reveló a ella una noche. Y ella vio al señor Vadillo con una botella de alcohol yendo a una cantina. Y el Señor le dijo: ¿eso era lo que tú querías? ¿Se dan cuenta? ¿Eso era lo que tú querías? ¿Entendió ella la voluntad de Dios? Sí. La entendió. Esa era la voluntad. Que Él muriera para poderlo salvar. Porque si ese es el único medio que Dios tiene para salvarlo, ¿quién soy yo para impedir la salvación? Yo no soy nadie para impedirla. Que Dios le bendiga. Hay un recreo y después ustedes vuelven. 4 para las 11, miren. Volvemos. Okay.